Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias. Muy amables por la invitación. Y es un gusto retornar, aunque sea virtualmente, a la escuela, donde por 4 años estuve caminando en sus pasillos y estando en sus aulas, compartiendo con un montón de compañeros, ahora colegas, todos ellos. Y después de regresar ahí a esa misma escuela a trabajar por un tiempo, por un lapso de 2 años, casi 3, antes de que me fuera yo al ISEM a formar parte de su planta y su equipo docente. Por eso les agradezco mucho la invitación, porque me parece que es un reencuentro que en la medida de lo posible me hizo recordar mucho lo que pasé como estudiante en esa institución. A todos los saludo a la distancia. Igual agradezco mucho su presencia, particularmente porque tengo la intención de tratar de plantear algunas ideas que provoquen una reflexión y un análisis mucho más profundo con respecto a la formación y la práctica docente en el marco de esta situación que a nivel mundial ha pegado bastante fuerte a todos los sistemas educativos. Y en ese sentido quisiera con ustedes, a través de una presentación que hice, compartir estas ideas y en la medida de lo posible tratar de construir un argumento que sirva a cada uno de nosotros para repensar desde el lugar donde está lo que hemos aprendido y lo que ha estado sucediendo tanto en el campo de la formación como de la práctica docente. Voy a compartirles entonces algo. Espero que lo puedan ver, me avisan si no. Hace rato hicimos la prueba y dijeron que sí. Quisiera saber si lo ven. ¿Sí? ¿Ya se vio para todos? Sí, maestro. Ok, gracias. Sí, maestro. El nombre de la plática se llama Confinamiento, 9 escenarios para la formación y la práctica profesional. Y parte de 3 ejes que me parece que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la resignificación de conceptos. Estos que puse ahí son algunos que supongo yo que son sustantivos, y habrá otros más que, no siendo tantos sustantivos, sí se vinculan o tienen intersección con estos. El concepto de práctica, teoría, enseñanza, aprendizaje, evaluación, formación. ¿Por qué me interesa mucho poner en el centro, en primer lugar, la resignificación de los conceptos? Por una razón muy sencilla. Hasta antes de irnos en esta pandemia a estar cada uno resguardándose por cuestiones de salud, mucho de lo que se estaba haciendo y gestando en las escuelas normales partía de una serie de premisas que, siendo básicas y fundamentales para la formación, no las habíamos puesto en tela de juicio y tampoco las habíamos trabajado desde otra óptica distinta. En los primeros planes y programas de estudio, así como lo anunció la maestra Xochitl, todo lo que es el trayecto de prácticas tiene como finalidad acercar a los estudiantes de manera gradual, secuencial y en profundidad a los distintos escenarios en donde cada uno habrá de desempeñarse profesionalmente. Eso, en el marco del trayecto, significaba entender el concepto de práctica como una praxis social intencional, situada temporal y espacialmente. Así quedó en los planes y programas y así lo diseñamos desde el 2012 con la idea de que se entendiera que la práctica docente como una actividad de la conciencia, como una actividad del ser humano en términos de su intervención pedagógica, siempre responde a tiempos y a momentos específicos. Regularmente este concepto lo trabajamos de manera muy prescriptiva y nos cuesta mucho entender qué significa de que la práctica sea histórica, social, contextual, que sea una práctica situada, que sea una praxis como actividad de la conciencia del sujeto frente al mundo que quiere transformar, y nos queda siempre como esta idea de alguien teóricamente dijo que la práctica es una praxis social e intencional. Y ahora, con este nuevo acontecimiento, parece ser que, como nos recluimos en nuestras casas, pensamos que no estamos practicando. He tenido un par de análisis y de reflexiones
interesantes con mis estudiantes de la Escuela Normal de Texcoco, con otros estudiantes de diferentes partes del país y con un grupo de colegas que tenemos un equipo de investigación, porque en torno a estos conceptos, inicié con este de práctica, porque pareciera que el profe que está en la casa no está practicando y lo que está haciendo efectivamente es practicar e intervenir. Su docencia se trasladó a un escenario diferente. Eso no significa que no esté ejerciendo o desarrollando un tipo de actividad intencional relacionada con una práctica. Y entonces yo les decía a los estudiantes y analizábamos y discutíamos con los colegas que se trata del mismo concepto, pero ahora nos es más significativo porque nos quitaron, digamos, el lugar, no el escenario, sino el lugar donde estábamos acostumbrados a anclar ese concepto, la escuela. Y entonces, como no estamos en la escuela, parece que nadie practica, parece que nadie enseña, parece que nadie aprende, parece que nadie evalúa. Y eso ha generado un montón de conflictos también de orden cognitivo y práctico, tanto con estudiantes como con profesores. Por eso este primer eje me parece fundamental, porque cuando yo pienso el concepto de práctica o el de aprendizaje vinculado al propio plan de estudios tal y como quedó en el 2018 o en el 2012, ahí se conceptualizaba el aprendizaje desde una perspectiva y un enfoque socioconstructivista y se explicaba que ese aprendizaje tiene que ver con un acto intelectivo que a la vez es social, que involucra la intención, la acción y la reflexión como elementos constantes que están jugando en la persona para adquirir nuevos conocimientos que le permitan resolver problemas de manera cotidiana, tanto en el ámbito de lo personal como en el ámbito de lo profesional. Y en ese mismo sentido se planteaba desde aquel entonces, desde 2012, con este enfoque, que uno podía entonces aprender en cualquier lugar, en cualquier tipo de contexto y en cualquier tipo de escenario. Esto resulta fundamental porque les decía yo, muchos de los estudiantes o muchos de los profesores nos está costando mucho trabajo entender que el estudiante hoy en confinamiento o hoy en sus casas está aprendiendo. Y asociamos el aprendizaje más bien con el contenido curricular que me toca dar, con la lectura o con el tipo de tarea que el estudiante tiene que entregar. Y eso nos ha llevado mucho de nueva cuenta a restringir lo que es el aprendizaje, de nueva cuenta lo que es la evaluación, por supuesto lo que es la enseñanza y en la medida de lo posible nos ha complicado mucho en términos generales la forma en cómo hemos pensado la formación. Este primer gran eje que quiero plantear entonces tiene que ver con esta idea de cómo podemos resignificar conceptos, en primer lugar, para tomarlos como un insumo o un referente que nos permita analizar e interpretar nuevos escenarios. Y digo nuevos escenarios no porque no hayan existido, sino porque hoy se colocan en un lugar, digamos, más protagónico. La casa se convirtió en el aula de clase, el vínculo que teníamos con la escuela, con la familia, con la comunidad, con los alumnos y los medios tecnológicos, por supuesto que se replantearon. El asunto de utilizar tecnologías para la enseñanza, que es parte del segundo eje que quiero plantear, no es nuevo. Recuerdo mucho que esto, digamos, desde el plan 1984, quienes estudiamos en ese plan, comenzaron a incorporar las tecnologías educativas, las tecnologías de la información y la comunicación. Llevábamos incluso un curso ahí en la Escuela Normal de Teotihuacán de computación y nuestros teclados eran de cartón, les habíamos dibujado nada más el teclado, las letras y los símbolos que tiene el teclado y simulábamos a que jugábamos. Iniciaba la era de la computación y su aplicación a los ámbitos de enseñanza. El asunto que les quiero plantear aquí es que esta resignificación de conceptos también va asociada a nuevos elementos que van propiciando vínculos distintos entre la escuela con los padres de familia, la escuela frente a la comunidad, los alumnos y los medios o recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Parece muy obvio, pero no lo es. Yo les comentaba a algunos chicos a distancia, igual en una plática semejante, que hoy en día podríamos pensar que este vínculo que tenía la escuela con los padres de familia se gestaba más en relación al tipo de peticiones que hacía la escuela para que los padres participaran en alguna u otra actividad
o que se dispusieran a tener también un vínculo a través del soporte financiero que tienen las escuelas. Con este confinamiento, las escuelas tuvieron que cambiar y hicieron en la práctica un ejercicio de replanteamiento de vínculo que llevó a establecer una relación bastante distinta con los padres de familia, quienes de algún modo se convirtieron en intermediarios pedagógicos con los estudiantes, sobre todo en educación básica, no en educación superior, pero sí en básica. En preescolar, en primaria y en secundaria, el padre de familia resultó ser el enlace por excelencia para poder asegurar la continuidad de los contenidos curriculares dentro de la escuela. Y con ello se develaron, obviamente, muchos problemas, más allá de los de conectividad, porque tenía que ver con dominios pedagógicos para la enseñanza de contenidos. En esto obligó a muchos padres de familia también a trabajar y a tratar de enseñar a los niños temas, conceptos, ejercicios que propiamente no conocían y buscar recursos en tecnologías con el apoyo de otras personas para poder esclarecer los contenidos de aprendizaje que tenían que lograr sus propios hijos. Entonces, aquí se abre otro gran eje que en mi opinión vale mucho la pena pensarlo porque prescriptivamente dentro del ámbito de la formación y la propia escuela normal, pareciera que el vínculo estaba dado de facto simplemente por el que el padre de familia tuviera un tipo de participación no pedagógica dentro de la escuela y que a partir de ahí su colaboración estaba más mediada por otro tipo de intereses asociados al mantenimiento y financiamiento de la escuela. El acompañamiento parcial de los estudiantes en algunas actividades que el profesor convocaba y ahora en este nuevo ejercicio o en esta nueva condición, el padre se convirtió en una pieza fundamental junto con la comunidad y los recursos tecnológicos. El otro eje que quiero destacar tiene que ver con el acompañamiento. Un acompañamiento diferenciado entre los docentes de la escuela normal en función del tipo de aprendizaje y competencias que están establecidas semestre a semestre. ¿Por qué me interesa poner en el centro también este otro eje? Por una razón muy sencilla. Es evidente que lo que tenía que aprender un estudiante en segundo semestre, ahorita que estamos en los semestres par, en cuarto, en sexto o en octavo, obviamente no es lo mismo y tenía que ver con los tipos de experiencias y de adquisición de insumos o de conocimientos que el estudiante, el estudiante echa mano y de la forma en cómo devuelve o utiliza esos insumos para desarrollar una docencia dentro de las escuelas. En estas pláticas, insisto, que hemos tenido con varios estudiantes y profesores, los problemas que enfrentan los estudiantes llevaron a considerar que como no iban a estar en las escuelas de práctica, no iban a aprender a ser maestros. Y que mucho de lo que habían planteado no lo iban a poder desarrollar de manera cabal porque les restringieron su posibilidad de formarse. Ahí de nueva cuenta, la relación con los conceptos tiene que ayudarnos a reentender las cosas. Y si bien es cierto que la praxis es una práctica, es un conjunto de acciones intencionales como actividad de la conciencia, yo pienso y me queda mucho más claro que uno puede aprender muchas cosas si revisa con mayor profundidad qué implica practicar y a qué le llamamos practicar, ¿no? En muchos de los casos pensamos que ir a practicar es ir a dar clase a los niños, pero hay muchas maneras, eso digamos, intervenimos ahí, desarrollamos actividades, pero la actividad realmente que el sujeto adquiere a través de esa intervención es un tipo de conocimiento práctico que está vinculado sí con teoría, pero que también puede replantearse de muchas maneras si se piensa, en el caso que le estaba yo planteando como ejemplo, que hoy la docencia podría trasladarse a medios tecnológicos y entonces no necesitas un estudiante frente a ti para poder enseñar. Hay un debate muy fuerte ahora acerca de cómo replantear la educación a distancia, cómo combinar lo presencial y a distancia y qué se puede hacer para que el profesor desarrolle otro tipo de mecanismos de acompañamiento que le permitan ejercer la docencia, no siempre de manera presencial. Y entonces eso nos lleva básicamente a entender que semestre a semestre el estudiante tendría que haber estado aprendiendo algo, y eso algo que tiene que aprender en el marco del currículo nos obliga a generar acompañamientos diferenciados para que el estudiante tenga
en cierto modo, la certeza de qué es lo que está por venir y de qué puede echar mano al momento de tomar decisiones. Porque finalmente la docencia se convierte como acto intencional en un acto de toma de decisión. Con base en estos tres ejes, les planteo estas tres ideas más. A mí me parece, y eso me ha quedado muy claro a través de estos más de 20 años que tengo investigando el campo de la formación docente, las prácticas, los saberes, ¿no?, que la docencia es una actividad que se torna cada vez más compleja, que siempre requiere de distintos tipos de información y variadas estrategias metodológicas, y que es una docencia que siempre se mueve, nunca se repite ni se gesta de manera igual. Y en el marco del currículum, cuando yo la pensaba y cuando iba a las escuelas normales para poder explicarles cómo estaba el trayecto de práctica, les insistía que tendría que pensar que el trayecto es como toda una ruta de aprendizaje, que no hay un semestre que sea un borrón y cuenta nueva, sino que es una cadena de aprendizajes que se van enlazando, ¿no? Se van acomodando de tal modo que lo que hacen es incrementar el tipo de saberes que tiene que tener un chico para poder ejercer la docencia. Y que a partir de ahí entonces tendríamos que comenzar a hacer a un lado y a quitar dentro del proceso mismo de la práctica en la enseñanza en escuelas normales los modelitos que controlan, los modelitos que que prescriben, y estas ideas de que todo tiene que ser tal y como se diseñó. Lo que ha mostrado la literatura desde hace más de 30 años es que no hay práctica que pueda ser controlada, y que lo que más se desdobla de una docencia son momentos de incertidumbre. Por eso, cuando nosotros vamos a practicar, y por eso cuando nosotros tenemos un tipo de intervención en la escuela, nos quedamos siempre con estas ideas de, y no me alcanzó el tiempo, y no alcancé a ver los contenidos, y yo propuse tal cosa y no me pasó, no propuse esto y resultó tal cosa. Entonces, esto que le estoy planteando nos lleva a pensar que si la docencia se sigue anclando en modelos de control, certidumbre y prescripción, poco le va a dar al estudiante y al propio profesor nuevas herramientas para poder pensar en escenarios inciertos y altamente complejos como el que estamos viviendo el día de hoy. Hoy podríamos decir, el profesor que tome un curso de uso de tecnologías, de educación a distancia, y con eso va a resolver obviamente el aprendizaje del estudiante y parcialmente las actividades que en el ámbito de su docencia podrían estar acompañando a los niños en cada uno de los escenarios donde se desenvuelva. El asunto es que tomando el curso de todas maneras no habrá de garantizar que los chicos con los que trabajen los profesores aprendan. Nos está pasando a nosotros mismos en la escuela normal. Yo lo he compartido con nuestros compañeros, con los que me he estado vinculando, con el equipo de investigación con el que estamos armando unas propuestas que ahorita les he de comentar, y nos hemos dado cuenta que es muy complicado que un profesor, incluso en educación superior, aunque tenga la mejor intención, tenga la herramienta a su disposición, como el aprendizaje depende del sujeto que se interesa por aprender, en educación superior eso se pone todavía más complejo, y puede darse el caso que muchos estudiantes, aunque estén aparentemente enlazados o aparentemente convocados, no asistan a la reunión para enseñar o para aprender. Y en consecuencia, suceda lo que hoy en día se ve con mucha mayor recurrencia, que los chicos, sintiéndose saturados, entreguen las cosas y no piensen que con lo que están entregando están logrando un tipo de aprendizaje. Entonces, esto me parece que nos abre nuevas vetas porque nos permite pensar en escenarios justamente complejos, altamente cambiantes, que requieren de decisiones diversas, ¿no? Para acompañar a los estudiantes. Incluso, decía yo, nos convoca y nos toca a todos, porque a partir de ahí se gesta esta idea de que no todas las herramientas aplican para todos los estudiantes, ni todas las aplicaciones son las más convenientes para trabajar con ellos. Entonces, esto aplica para educación básica, para educación media, incluso educación superior, aun cuando tengamos la mejor intención. Por eso, generar y crear modelos innovadores resulta altamente complejo. Ahora que estamos diseñando replanteando el programa del quinto semestre, que se llama Docencia e Innovación Educativa, para el semestre que viene, estamos haciendo una serie de ajustes muy fuertes porque aparentemente la innovación se va a dar cuando se incorpore
algún tipo de recurso tecnológico. Lo cierto es que eso no necesariamente es innovador, y lo que ha estado pasando, el mejor ejemplo lo tenemos hoy, es que utilizando las tecnologías, lo que hicimos muchos profesores, tanto de escuelas normales como de educación básica, fue verter todo el currículum ahí, y las actividades y la bibliografía, trasladamos y lo pusimos en una plataforma y seguimos enseñando igual que como enseñábamos en el aula de clase cuando era presencial. Y muchos de los estudiantes en esa misma práctica asumían que las clases eran virtuales, y entonces lo que hacían era escuchar exactamente lo que estaban escuchando antes de que sucediera la pandemia. Esto no es propiamente innovador, es una docencia trasladada y utilizada con un recurso tecnológico que deja la práctica y el aprendizaje tanto del estudiante como del profesor de una manera semejante a lo que era la actividad presencial. Entonces vale la pena pensar en estos asuntos de la práctica como innovación, la práctica como incertidumbre, los escenarios complejos y variados, el tipo de acciones que el profesor y de múltiples decisiones que tiene que tomar el profesor para poder entender lo que está sucediendo. Esto de nueva cuenta me regresa a, en el marco de lo que tenemos como estudiantes normalistas o como profesores de escuela normal, a lo que podría soportar, digamos, cuál es el soporte de cimiento que podemos partir. Yo pienso que no todo es tan nuevo y que había muchos insumos y herramientas para para dejar de decir que nos agarró por sorpresa y no sabemos qué hacer. Yo creo que había mucho que tener que tomar en cuenta para poder desarrollarlo, aunque ese mucho también tiene que ver con las concepciones y las creencias que tenemos nosotros. Lo voy a explicar un poco más detalladamente. Uno pudiera pensar que el estudiante tiene insumos porque cada curso le aportó, pero si el estudiante mismo piensa que lo que tiene como antecedente de aprendizaje no le es suficiente y no alcanza para poder entender lo que está pasando, entonces el mismo estudiante se está bloqueando y no alcanza a ver de nueva cuenta cómo se relacionan los soportes conceptuales, los marcos referenciales, para convertir, cómo es que estos soportes como marcos referenciales sirven como justamente un punto de partida y un referente para poder entender y comprender realidades complejas. No hay teoría que se aplique literalmente a la práctica, pero sí hay teoría que sirve para interpretar y para comprender prácticas, también para buscar explicaciones. Y en ese sentido, entonces, la relación teoría y teoría práctica cambia rotundamente. Y si uno revisa lo que los estudiantes llevaban, nosotros como estudiantes revisamos todo lo que habíamos aprendido hasta antes de la pandemia, seguramente si hicieran un listado de aprendizajes, de temas, de tópicos que trataron, seguramente podrían llenar hojas y hojas de temáticas con referentes teóricos que permitirían, de algún modo, comprender y explicar las situaciones que están viviendo. Eso no significa que las puedan resolver, significa que son capaces o que somos capaces de entender que en una situación como esta de la pandemia, un escenario cambió y lo que se hace, y ese escenario que cambia obliga a repensar de una manera distinta los conceptos y por lo tanto los destinatarios de una práctica o de una actividad de enseñanza y aprendizaje que hoy se vuelve, digamos, más diversa y mucho más variada por las múltiples condiciones que tienen los alumnos, tanto de accesibilidad, de medios, de tiempo, de condiciones, ¿no? Entonces esta parte me parece que es importante porque yo de repente veía yo como una sensación de desolación, como que no se tenía nada, cuando lo que no hemos hecho es revisar qué tenemos, cómo lo hemos aprendido, qué de lo que hemos aprendido sirve para buscar y crear nuevas explicaciones, para generar nuevos tipos de argumentación y a partir de ahí tomar nuevos tipos de decisiones. Por eso el propio referente hace que los sujetos entiendan, o que todos entendamos, ¿no?, que nos hemos acercado a distintos tipos de contenidos teóricos, metodológicos, didácticos, técnicos, tecnológicos. Todos ellos son insumos que pueden utilizarse de manera diferenciada dependiendo de los momentos, las situaciones y las intenciones. Si mi finalidad y mi intención es desarrollar una práctica docente con alumnos como profe de la escuela normal de primer semestre, de segundo, de cuarto, de octavo, o yo como alumno de una escuela normal
con en la práctica apoyando a un profesor o abriendo un espacio de acompañamiento de tutorías, entonces tendré que tomar las decisiones con respecto a los recursos que poseo. Esto me parece que lo hemos dejado de lado y no nos hemos dado cuenta de lo que hemos aprendido y lo que podemos hacer incluso con aquellos temas que dejamos pendientes y que requerían de un tratamiento distinto. Por eso decía yo y sigo pensando más bien, que no puedo pensar la teoría, la práctica sin la teoría, y no puedo pensar la intervención de un sujeto en un escenario si no es a partir de los insumos que posee y del uso que hace de esos insumos de manera crítica y reflexiva para desarrollar intervenciones y toma de decisión con base en un conjunto de argumentos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos. Estos son los ejes en los que se sostiene el trayecto de prácticas. Les decía que cuando los escribimos en 2012, pensamos en la secuencialidad como esta capacidad de articulación que cada curso va dando, la gradualidad que va ampliando y llenando de mayor complejidad lo que se entiende por la docencia, a la medida en que la forma en cómo se recuperan las experiencias, se analizan las situaciones e intervenciones y se va avanzando cada vez más, y la profundidad, que es un ejercicio de desarrollo de metahabilidades para hacer que este docente no solamente piense que tiene un tipo de saber, sino que sabe usar ese saber teórico, para tomar decisiones que impactan un saber hacer, y ese saber le permita también situarse como un sujeto completo, un ser, ¿no?, en el ámbito de escenarios que están allí, que no están prescritos, que se mueven, que son históricos, que son temporales, que están mediados por las condiciones de contexto, ¿no?, y con base en ellos entonces pueda desarrollar una suerte de actividad profesional en donde el sujeto se ponga mucho más sensible con el contexto donde interviene. Voy cerrando con estas ideas. Les decía yo hace un momento que hay un grupo de colegas, de amigos, que nos hemos reunido, ya llevamos un mes, y con estos colegas hicimos un ejercicio para tratar de armar una propuesta de investigación que tuviera un alcance nacional. Y con ellos hemos estado discutiendo, llevamos un mes, una semana, algunos temas, y la semana hace 8 días más o menos, lanzamos un formulario, una encuesta que subimos en una plataforma de Google. En esa plataforma, los ejes o las variables que tenía el formulario identificaba, ponía en el centro, perdón, a los estudiantes. No era para profesores, es solo para estudiantes. Tratábamos el tema de las tecnologías, tratábamos el tema de los aprendizajes mediados por tecnologías, tratamos el tema de las emociones, incorporamos un eje sobre prácticas, y a partir de ahí, de ese formulario, pues tuvo un efecto bastante interesante a nivel nacional. Hasta el momento, hasta el fin de semana pasado, la cuenta que llevábamos de formularios resueltos, o sea, de chicos que habían llenado el formulario, era de 7,350 y tantos, de los 87,000 estudiantes que existen en todo el país. Eso nos alegró mucho porque nos dio a entender que los estudiantes tenían mucho que decir, y en el formulario las preguntas de prácticas estaban relacionadas con sus preocupaciones. Hicimos un corte el viernes pasado con una base de Excel, y yo me di a la tarea de revisarla este fin de semana para ver por dónde estaban las preocupaciones de los estudiantes en el terreno de prácticas. Las primeras grandes preocupaciones en el terreno de prácticas están en la aplicación de estrategias que habían diseñado para intervenir y que se detuvieron por la pandemia. Y eso digamos, a nosotros, o por lo menos a mí como especialista del campo de prácticas, me abre un eje de discusión interesante, porque las preguntas que pueden estar asociadas a ellas, en términos de la preocupación, es el asunto de la continuidad de la intervención, aplicación de estrategias que había diseñado para intervenir y que se detuvieron.
como no se pudo intervenir, entonces el resultado de esto es que preocupa porque, supongo yo, no se va a poder aprender o no se va a poder desarrollar un aprendizaje o una competencia o fortalecer una competencia profesional en el campo de la docencia. Yo creo que igual que he estado planteando, habrá que ponerle sus signos de interrogación y hay que preguntarse si realmente no se va a aprender nada de lo que se estuvo viviendo y que si el hecho de que se hayan suspendido no implica que se pudiera a partir de ahí replantear la estrategia no solamente de intervención, sino de los resultados previos que se tuvieron antes de haber nos ido todos de confinamiento. Lo que se encontró y también como preocupaciones y que son como las tendencias, todavía no está graficado porque es un mundo de información, es la limitación de las competencias y el fortalecimiento del desempeño profesional. Sí me queda claro que este asunto de no tener presencialidad, a algunos les ha de estar preocupando porque piensan que no se van a desarrollar profesionalmente. Pero de nueva cuenta porque seguimos pensando en cierto modo, y esa es una inferencia mía, en que voy a aprender estando en la escuela, cuando la escuela ya se desbordó y hoy tenemos un montón de lugares desde donde los profesores enseñan y los estudiantes aprenden. Y me regresa de nuevo cuenta a los conceptos que les había planteado. Creo que ahí tenemos mucho que discutir. Y hay una tendencia también para señalar que, y se entiende perfectamente para los chicos de sexto y octavo semestre, porque decían que no iban a poder completar las horas de su servicio social. Todavía nos falta hacer muchos análisis al respecto, pero ahí les digo, tres ideas, esas tres inclinaciones que se están generando a partir de las respuestas que han dado sus propios compañeros. Los problemas que encontraron, unas son las preocupaciones personales que tienen. Abrimos otra ítem con la pregunta relacionada con los problemas en el marco de este semestre y lo que ha estado sucediendo con prácticas. Y las grandes preocupaciones están en recibir orientación precisa acerca de lo que iba a pasar y cómo terminar las prácticas y seguir a la distancia con los procesos de práctica sin recibir apoyo de los docentes titulares. En algunos casos nos ha tocado ver, no por el instrumento, sino, les decía yo, en los múltiples contactos que tengo con profes y estudiantes de diferentes partes del país, que los profesores exigimos que el estudiante continúe, pero no le damos orientación y no le damos los apoyos que requiere. Y entonces el propio estudiante enfrenta con sus propios medios, los problemas y trata de resolverlos de acuerdo con el tipo de idea que tiene o el tipo de estrategia que construye. A mí me parece que esto es un reclamo fuerte para quienes estamos en las escuelas normales porque implica sí un ejercicio de acompañamiento diferenciado, decía yo hace un momento, que nos obliga a pensar efectivamente en qué es lo que requiere un estudiante para continuar con sus actividades y cómo le podemos ayudar a un estudiante para que tome nota de los nuevos tipos de preguntas y las nuevas reflexiones y las nuevas decisiones que tiene que tomar en una situación inédita como la que estamos viviendo. O bien, cuando regresemos de nueva cuenta y tengamos una especie de práctica que combine lo presencial y lo de a distancia. O bien, ¿cómo le hacemos para que cuando regresemos, porque creo que es la expectativa de todos nosotros, hay un dato ahí con relación a las prácticas de que están esperando que ya se termine y todo el mundo regrese a la normalidad, como si no hubiese pasado nada. Y estos que estamos pensando, que piensan seguramente, considerarán que una vez que se acabe el confinamiento, podremos retornar a realizar las mismas actividades teniendo y desplegando las mismas acciones que de manera cotidiana habíamos realizado. De allí que las propuestas que se derivaron y que están emergiendo en este estudio, le digo que es inmenso. El estudio se cierra el cuestionario, se cierra el día miércoles. Pretendemos llegar a 8,000 encuestados, aunque ya con 7,300 son suficientes, es demasiada información. Pero el asunto es que sí hay propuestas y los estudiantes consideran que es sumamente importante incorporar tecnologías para potenciar su uso en la enseñanza presencial y a distancia. Y ese potenciar el uso significa no solamente recurrir a una plataforma, a un Meet, sino encontrarle, me parece que el sentido pedagógico, el para qué la usas.
que cuando visualizamos el asunto de las tecnologías, los estudiantes decían, y estuve haciendo esos ejercicios de correlación, decían que estaban saturadísimos porque los profesores volcamos en plataformas los programas y los llenamos de actividades y los atiborramos de Zooms. Entonces, chicos, se la pasaba más tiempo conectado en Zooms o en Meet o en Skype, ¿no? Y eso obligó a los estudiantes a también a desesperarse y a pensar que esas plataformas, en lugar de promoverles aprendizaje, los estresaban más por estar todo el tiempo conectados, ¿no? Entonces es estresante quererte conectar pensando que el profesor que tiene que cumplir con su horario, cuando lo que está en el centro es el aprendizaje. Esa es una de las complicaciones, por eso les decía yo que había mucho que pensar estas realidades en función de categorías o de conceptos más abstractos. Si yo pienso que como profesor la única forma de dar continuidad es que los chicos estén conectados permanentemente y en mi horario y en el día que me toca a la sesión, y que a partir de ahí el alumno siga el programa tal cual, entonces yo no estoy poniendo en el centro el aprendizaje, estoy poniendo en el centro el programa del curso y el tiempo que yo debería de haber dedicado al programa del curso. Entonces esto es muy complicado de entender y nos cuesta mucho trabajo porque nos obliga a ser bastante selectivos acerca de cuáles son los tipos de aprendizaje que el estudiante necesita lograr o necesita desarrollar en un determinado lapso de tiempo. Decían los estudiantes que era necesario trabajar con plataformas específicas y capacitarse más en ellas para hacer un uso más eficiente. Y eso me queda claro. El Zoom no sirve para todo, a lo mejor para una conferencia, a lo mejor para una asesoría, a lo mejor para un tipo de tratamiento de un contenido específico, pero ninguna plataforma que te ponga de manera directa me parece que te va a ayudar a realmente hacer que el chico se concentre en un contenido que, siendo explicado o no, podría tratarse de otra manera. Lo mismo pasa con las plataformas, con Edmodo o con Classroom, ¿no? Que es el mismo sentido, o incluso el propio WhatsApp. A mí me parece que hoy tenemos una gran diversidad de herramientas en la que no todos los estudiantes están convencidos de su uso, o aún no convencidos o convencidos de ella, pues las desarrollan porque es parte de la actividad que hacemos los docentes para presionar a los estudiantes y que se conecten. ¿Por qué lo señalo de esta manera? Porque en básica ese fue lo que detonó el primer gran conflicto y choque. Las quejas más fuertes que se dieron a nivel nacional fue la saturación y la poca pertinencia tanto de los programas televisivos, los de radio, junto con todas las plataformas que estaban usando los profesores. Creo que esta es una gran aprendizaje para práctica, porque si esto continúa, habrá que ver entonces qué se diseña y cómo y para qué tipo de aprendizajes, considerando a los estudiantes y sus contextos. Eso nos permitiría, y cierro ya con esta idea, analizar, reflexionar y comprender un tipo de educación a distancia y también presencial que nos lleve a reelaborar las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Insisto, estas ideas nosotros las colocamos, hicimos un ejercicio en el formulario, pero son las que más identifica el estudiante o con las que, por lo menos después de revisar 1000, iban como en la tendencia, les iba yo apuntando, ¿no? Y me parece que es una gran enseñanza la que podríamos adquirir si consideramos que el estudiante también tiene cosas que decir y puede retomar esto que ha estado generando para sí mismo y convertirlo en una herramienta también para su propio desarrollo profesional. Como ven, lo que le estoy planteando no tiene una respuesta única, tiene muchos tipos de betas que requieren trabajar, tiene muchas formas de entender esta noción tan compleja de práctica, de formación, de enseñanza, aprendizaje, de teoría, y a partir de ahí me parece que el gran reto que tenemos en la formación inicial, nosotros como formadores y ustedes como estudiantes, es tratar de recuperar todos estos insumos para construir marcos referenciales mucho más sólidos que nos permitan tomar decisiones también cada vez más complejas al momento de intervenir. Hoy los escenarios están así. Hoy no se sabe exactamente cuál, aunque ya se prevén, es muy evidente que sí vamos a retornar, quizá no en la misma condición temporalmente, quizá
en un mediano plazo, en un año ya estaremos todos de nueva cuenta completos en las aulas, pero estos nuevos escenarios para los próximos 6 meses por lo menos, seguramente la combinación de lo presencial y lo de a distancia va a ser una actividad recurrente en todo el sistema educativo. Y eso obliga a tomar decisiones sumamente diferentes en el campo de la formación, porque, con esto cierro ahora sí, habría que ver si en las escuelas normales, cómo replanteamos el quinto semestre para que los estudiantes sigan adquiriendo experiencias de práctica, no estando necesariamente dentro de las escuelas de educación básica. Y eso lo tenemos que discutir y trabajar entre todos. Muchas gracias. Su micrófono, maestro Miguel. Muchas gracias, doctor Eduardo Mercado Cruz. De verdad que ha sido una conferencia bastante ilustrativa en el sentido de la condición que estamos viviendo y de verdad pareciera que es una radiografía de lo que hemos percibido como docentes, formadores de docentes, de la situación que están viviendo nuestros alumnos. Creo que nos deja muchos elementos para la reflexión y muchos elementos para cuestionarnos hacia dónde hemos de transitar. A partir de este momento daríamos el espacio para quien tenga alguna pregunta, lo haga vía chat para que podamos plantear esos cuestionamientos al doctor y que él tentativamente nos los pudiera de alguna manera resolver. Tenemos, por ejemplo, a la maestra Irma Valeriano, nos pregunta, doctor, plantea la siguiente pregunta: ¿cómo combatir los nuevos retos a enfrentar? Justificaciones como no tener acceso a las tecnologías, realizar otras actividades prioritarias por encima de ingresar a una sesión virtual, saturación del uso de plataformas. ¿Cómo combatir los nuevos retos a enfrentar? ¿Quieren que las vaya contestando o hacemos un grupo de preguntas? Ustedes díganme. Yo no... Maestro Miguel tiene apagado su micrófono. También tienen apagado, tanto Xochitl como el maestro Miguel tienen apagado el micrófono. Ya. Sí, doctor Eduardo, si De una por pudiera una. ser contestando estas preguntas, esta es una de las primeras que surgieron. ¿Cómo combatir los nuevos retos a enfrentar? Bien. Yo lo que creo es que hay que tener como rutas posibles y hay que comenzarlas a construir. Decía yo que eso implica entender de manera diferenciada tanto los contextos, los sujetos y los escenarios. Y voy a ponerlo de manera mucho más clara y mucho más planita. Aquí en la región de Teotihuacán, que es a donde están ustedes instalados, yo vivo en Texcoco, pero es muy semejante. Obviamente no todas las poblaciones tienen una conectividad eficiente en términos del Internet. Muchos estudiantes tienen que estar pagando con tarjetas o utilizando solamente su celular como único recurso de conectividad, ¿no? En el caso de los de la escuela normal, y muchos de los de educación básica es muy semejante de acuerdo con los distintos foros y datos que se han presentado a nivel nacional. Sería un poco erróneo seguir pensando que con esos chicos que no tienen conectividad o esos alumnos de educación básica que no tienen, les insistamos que se conecten a una plataforma, porque entonces quiere decir que no estamos entendiendo el contexto, no estamos comprendiendo las prácticas ni las condiciones socioculturales y demográficas que tienen los alumnos. Ese es el primer punto de arranque para poder decir, a ver, con los chicos que no tienen acceso por conectividad, que no tienen un aparato tecnológico que permita establecer conexión de manera inmediata, ¿qué otro tipo de recursos están al alcance del profesor para poderles acercar los contenidos? ¿Y qué tipo de contenidos le tengo que acercar a esos estudiantes para ver
y entender el tipo de aprendizajes que de acuerdo con el currículum los chicos tendrían que lograr o utilizar esos aprendizajes del currículum y extendérselos a la casa. Se los planteo de esta manera porque sí me parece que hay muchos profes de educación básica, los estudiantes a lo mejor lo vivieron más en el terreno de prácticas, que decía yo, se enlazaron a tratar de colgar todos los contenidos y aprendizajes del currículum, los temas, incluso las lecciones de página por página, antes de poder entender cuál era el aprendizaje esperado que se requería y cómo se puede desarrollar un aprendizaje a través de una metodología un poco más amplia o mucho más amigable. Por ejemplo, trabajando por proyectos, trabajando por casos, ¿no? Que yo le pudiera decir al chico, a ver, el proyecto para esta semana es que puedas describir y narrar un acontecimiento de tu familia donde involucres, para el caso de español, matemáticas, algunas actividades que te lleven a pensar en temas relacionados con la escritura, temas relacionados con las matemáticas y las ciencias. Y entonces el sujeto tiene que ponerse a pensar en términos de qué es lo que requiere para que el chico, no tratando un tema en específico, pueda utilizar un recurso, una grabación de voz, por ejemplo, o un audio, un video corto. Decía un colega, hasta un TikTok sirve, si es que se tiene la mano. El asunto es tener muy claro qué es lo que necesita el chico aprender. Si no se tiene a la mano lo que el chico tiene que aprender y que el profesor no ha hecho su primer tarea, que es la gran tarea del profesor, determinar el aprendizaje, entonces no se va a poder construir una ruta. Y vamos a seguir buscando rutas que son más, de nueva cuenta, prescriptivas, que van a obligar al sujeto a, de nueva cuenta, no conectarse. ¿Cuesta mucho trabajo? Efectivamente cuesta mucho trabajo, porque el estudiante está esperando que le digan qué hacer. Y cuando tiene un proyecto, incluso los de la normal conmigo, ¿no? He tenido varios, no desencuentros, pero sí muchas preocupaciones con los dos grupos de primero porque piensan que no están aprendiendo nada, y así me lo han dicho. Piensan que no aprenden nada porque no están con la clase, el libro y haciendo la síntesis del libro de cada sección por sesión. Y cuando les dices, a ver, el planteamiento es esto, usted tiene que hacer un escrito de tal y tal naturaleza, un proyecto donde pueda usted explicar tal cosa. Les puse un ejercicio para hacer no unos ensayos, sino trípticos, videos, debates, donde pudieran discutir los conceptos de práctica, observación, cultura, y a los chicos les costó un montón y pensaron muchos de ellos que no estaban aprendiendo nada. Tiene que ver mucho también con las culturas. Y a mí me parece que es algo que tenemos que comenzar a movilizar, las culturas escolares, si es que quieres encontrar nuevas rutas. Muchas gracias, doctor. Quisiera no pasar por alto la presencia del maestro José René Torres Cook de Echelcan, Campeche. Maestro, gracias por acudir a esta reunión. La maestra Ana María Copil Méndez, docente de la Normal de Teotihuacán, pregunta, ¿qué papel desempeña la creatividad en la labor pedagógica cotidiana del formador de docentes en esta etapa de confinamiento con respecto a la atención de los estudiantes? Pues mira, yo diría que más que creatividad, yo creo que lo que está en juego es una especie de pensamiento divergente y estratégico. ¿A qué me refiero con esto? Y un tipo de acción divergente y estratégica también. Hemos tenido, y te comparto unos casos de algunos colegas del norte del país que pidieron cuanto recurso había en los medios, les pedían a los chavos que los hicieran, ¿no? Ahora hágame un video, ahora hágame un TikTok, ahora hágame... Entonces, parece que eso es muy creativo, cuando en la realidad lo que tienes es ocupado al estudiante haciendo cosas a veces sin ningún propósito específico. No sé si me explique. Cuando el profesor no pone en el centro el aprendizaje y lo que hace es ampliar y diversificar para que el chico se mantenga ocupado, lo que provoca es que el chico se mantenga ocupado y estresado y no que esté concentrado en algo que tenga que aprender. No se trata solamente de creatividad. Yo puedo ser muy creativo si se me ocurre que los chicos pudieran construir en colectivo un tipo de proyecto donde problematicen lo que ahora implica para los niños de educación básica aprender algún contenido curricular a distancia.
y que con base en ello entonces los chicos pudieran recuperar, piensen los chicos de cuarto, de sexto semestre, de octavo, ¿no? Poder recuperar a través de las distintas experiencias la forma en cómo se puede replantear la enseñanza a distancia de un contenido curricular complejo y que a partir de ahí diseñen, propongan o abran formas distintas de atender estos contenidos. Lo señalo de nueva cuenta de esa manera porque me parece que de repente lo que se pierde, lo que se desplaza del centro es el foco de aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene que aprender el sujeto? Y pensamos que la creatividad implica ponerlos a hacer muchas cosas, incluyendo las que son muy, muy novedosas. Y entre más los pongas a hacer y no tengan claro qué es lo que van a aprender, terminas dispersando. De allí que entonces la creatividad, aunque suene, aparentemente pueda ser bastante, pueda decir un profesor, es que yo soy muy creativo porque puedes hacerlos esto y esto y esto y esto y esto, cuando la creatividad tiene que ver más con ocurrencias y no con planteamientos concretos asociados a aprendizaje, entonces ¿quién? No me vuelvo creativo, me vuelvo un sujeto que en lugar de concentrarse en que el estudiante diseñe y que el estudiante adquiera aprendizajes, me convierto en alguien que encargado a entretener y a distraer al estudiante. Por eso muchos estudiantes se cansaron de hacer cosas. Les pedíamos de todo, pensando que eso es aplicar creatividad. Creo que aquí tiene que aplicar la idea de menos es más. Y para que haya algo más creativo tiene que ser algo más pensado. Pedagógicamente tiene que ser estratégico y divergente para poder atender necesidades específicas. Muchas gracias. Una siguiente pregunta que nos hace la maestra Beatriz Hernández Sánchez. ¿Cómo concibe usted, doctor, la idea de la hiperaula? ¿Qué características tendría en México? Fíjate que esto que tú señalas es bien interesante porque en la de GESPE hace como 6 años, y cuando ya estaba el maestro Álvaro López Espinosa, hicimos un diagnóstico a nivel nacional de la situación que guardaba la educación normal del país. Con un equipo de colegas tardamos 8 meses en hacer ese diagnóstico. Y una de las colegas que estaba colaborando en la de GESPE se concentró en hacer como una revisión y replanteamiento de cómo tendrían que cambiar la infraestructura institucional. Es decir, qué tenía que moverse en la escuela para que esas aulas pudieran ser mucho más dinámicas, mucho más versátiles, mucho más interactivas. Y que no solamente implicara el hecho de que hubiese o no un cañón o un proyector con una computadora. Creo que eso va más allá de pensar en los programas, tiene que ver con una infraestructura que dé, por ejemplo, acceso universal a los recursos tecnológicos, a la conectividad, por ejemplo, espacios para salas de trabajo colectivo, colaborativo, salas de lectura y estas cosas, ¿no? Aulas de clase que además te permitan trabajar, digamos, por proyectos, por casos. Tendría que cambiar incluso la propia dinámica dentro del aula de clase en términos de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Decíamos, cuando analizábamos todo eso hace como 6 años, lo que se veía ahí es que si yo sigo pensando en que la escuela normal tiene su razón de ser en la medida en que un profesor llegue a las 7 de la mañana y dé clase de 7 a 9, y el profe que no esté de 7 a 9 no está dando clase, ya no sirvió. El asunto incluso estaba vinculado con la flexibilidad curricular, académica y administrativa. Eso implicaba que un estudiante pudiera tomar clases de manera presencial, semipresencial y virtual. Esto ha costado mucho de nueva cuenta porque tiene que ver con las culturas de las escuelas normales. Y ustedes como yo, creo que lo viven de manera cotidiana. Andamos buscando a ver si está el profesor dando clase o no. Y si el chico no está en el aula de clase, parece que no está aprendiendo. Y entonces tengo que pasar lista y tengo que verificar que el profesor firme su horario tal y cual. Pensar en una hiperaula no significa en un espacio, tiene que ver con una especie de contexto global de interacción donde cambian las relaciones, los vínculos con los estudiantes y también cambian los procedimientos y los modos en los cuales se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Obviamente acompañado de una infraestructura que de suyo tendría no que restringir ya a los estudiantes, es decir, en muchas escuelas normales, me ha tocado vivirla en muchas partes del país,
tienen internet, pero los estudiantes, para ellos está restringido, solo lo tienen los profes, ¿no? Y no contratas banda ancha porque piensas que el chico conectado al internet no va a poder estudiar o no se va a concentrar en sus estudios. Cuando lo que no hemos cambiado es justamente el uso de los recursos tecnológicos y de la conectividad para el aprendizaje. Y efectivamente tiene que ver con cómo lo usamos nosotros, incluso ustedes o yo en el aula de clase cuando le decimos al chico apaguen sus celulares o el que lo sorprenda se lo quito. Cuando yo pudiera hacer un uso distinto de estos recursos tecnológicos en el aula de clase. Tiene que ver también con la cultura del estudiante, me parece. Y yo creo que hoy lo que devela el estudio que estamos haciendo ahorita con los colegas y que también está asociado como a muchas participaciones en las que he visto, los estudiantes que tenemos ahora, estas generaciones, sí andan, digamos, sumamente activos en las redes, pero más como en el sentido original de la red, como parte de la comunicación social, pero no como del aprendizaje. Entonces el chico, cuando le pides que use las redes con fines de aprendizaje, truena porque no lo sabe usar. Sirven para hacer chismes, para pasarse algún dato, para lo que te quieras, pero menos como una herramienta de aprendizaje. Entonces, los famosos grupos que hacen los estudiantes, obviamente, ninguno tiene pretensiones de convertirse en comunidades de aprendizaje, por ejemplo, virtuales. Y un chat puede servir para armar una comunidad de aprendizaje, si tiene esa finalidad. Si el chat o el grupo del chat es solamente para compartir memes y hacer esas cosas, ya no sirvió. Pero eso tiene que ver con cultura. Y esa es parte de lo que nosotros mismos me parece que tenemos que replantear de manera profunda. Muchas gracias, doctor Eduardo. Esperando no omitir a compañeros que se han integrado a esta reunión, saludamos al profesor Magil de Jesús Romo Rivera de Zacatecas, igualmente al maestro Marco Sabín Castro de Baja California Sur. Y voy a permitirme dar lectura a la pregunta de la maestra Rosa María Carnas Corona, que primero pues le manda un saludo, doctor. Gracias. Y pregunta, ¿qué estrategias se han implementado o previsto para combatir la deserción por reprobación real de los alumnos que han aprovechado esta pandemia para desligarse de las actividades escolares? Más bien ahí me tendría que platicar qué están haciendo ustedes en la escuela y cómo lo van a resolver, digamos, porque en términos estratégicos, por política educativa no existe un lineamiento como tal. Lo que se dio en básica, y fue a partir de los pronunciamientos que dio el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, es que teníamos que ser como un poco más sensibles a las condiciones de los alumnos de educación básica y tendríamos que buscar las diferentes maneras de tener a la mano información que permitiera hacer una valoración acerca de los aprendizajes, particularmente de los que no tenían acceso a conectividad, ¿no? Por ejemplo, por eso en la segunda parte de toda esta estrategia nacional de Aprende en Clase, salió este asunto de que los estudiantes podrían ir haciendo una carpeta de evidencias en función de los programas de la televisión que iban a resguardar de manera física y cuando tuviera la oportunidad el profesor lo tenía que revisar, ¿no? Esa es como una estrategia nacional que sirve mucho para esclarecer este planteamiento. Y a partir de ahí, obviamente, se plantearon algunas ideas en las que se presumía que los estudiantes no iban a verse afectados en términos de su aprobación porque la estrategia que acompaña todo este planteamiento para básica conducía a que en cuanto se pudiera retornar iba a haber una especie de curso remedial para poner a todos de nueva cuenta en un cierto nivel en una cierta nivelación. En el caso de la educación superior y de las normales en particular, no hay una estrategia definida a nivel nacional. Las escuelas normales están haciendo y creando las propias estrategias más locales a partir de los acuerdos que se hacen en academias. Esos acuerdos conducen básicamente a reconocer que tendría que haber seguimientos el reconocimiento y la sensibilidad con respecto a los estudiantes tendría que partir como de varias premisas. En una especie como de base de datos, una base de información que permite entender las formas en las que sus estudiantes se conectaron o no, los que dieron continuidad y seguimiento a sus aprendizajes,
los que no lo hicieron por razones de conectividad, los que no lo hicieron por razones de desprendimiento de la escuela, porque hay muchos que efectivamente que dejaron de incorporarse a las actividades académicas, pero por la sensación esta que les señalaba, de que hay una percepción muy fuerte ahora con ese estudio, de que los chicos piensan que no están aprendiendo nada, y que aun cuando los saturamos de actividades, esas actividades no les redituaron en ningún aprendizaje. Curiosamente perdieron el interés por vincularse por tecnologías. Yo creo que también tiene que ver con la forma, decía yo, en cómo los vinculamos con la tecnología y cómo trasladamos nuestras clases al aula, a las casas, ¿no? Había compañeros y conozco experiencias de otros lugares, ¿no? Y también aquí del Estado de México, donde literalmente pedían a los chavos que se conectaran de 7 a 9 porque ese era el horario de su clase. Y a partir de ahí les pasaban lista. Y en algunos casos, les voy a platicar una anécdota que me compartía una colega de Chihuahua, en educación básica, que la maestra les pedía además que estuvieran con el Zoom abierto, presencial, y que hasta para ir al baño tenían que pedirle permiso por la plataforma, estando en su casa, de ese nivel de control. Entonces imagínense que lo que tenemos aquí es que necesitamos tomar decisiones que permitan entender el asunto de qué fue lo que aprendieron los estudiantes, los que se conectaron y los que no, y qué tipo de recursos, estrategias se tienen que seguir de manera institucional, pero también de manera individualizada, porque yo creo que hoy sí los puedes contar con los dedos o identificar perfectamente bien quiénes se conectaron, cómo lo hicieron y quiénes entregaron y qué entregaron cada uno de ellos. Cada profesor lo sabe y lo sabe perfectamente bien. Plantear una estrategia institucional de manera genérica creo que no ayudaría. Y tampoco ayuda, como en el caso de repente que tomamos de que se nos pidió que no hubiera reprobación para que no se generara deserción, ¿no? Que hace que muchos de los estudiantes que se esfuerzan mucho consideren que en la medida en que van pasando aquellos que no se conectan para nada, entonces ellos pierden el interés por incrementar su interés por el aprendizaje. Lo digo de este modo porque muchos estudiantes sí de repente cuando comenzaron a ver las calificaciones, seguramente en su escuela pasó, en la mía sí, el criterio es que se iba a poner la mínima para aprobar hasta que se averiguara si tuviera con claridad qué es lo que había pasado con ellos. Y obviamente los estudiantes que más se esfuerzan cuando ven que el otro que no se esfuerza, aunque tenga conectividad o que no ha tenido conectividad y de todas maneras pasa, entonces el sujeto pierde el interés porque no se ve recompensado de manera semejante, aun cuando haga un esfuerzo muy fuerte por tratar de conectarse y entregar las tareas. Esas cuestiones son en parte emoción, pero también son parte percepción y forman parte ahora como de esta nueva cultura, en donde si te esfuerzas, vale, puede significar que valió para ti la pena, pero te das cuenta que los que no se esfuerzan tienen una recompensa, aunque menor, pero en términos aprobatorios. Y eso genera mucho conflicto entre los estudiantes. Entonces opera esta idea de que ¿para qué me esfuerzo si el otro, no haciendo nada, no preocupándose, de todas maneras pasó? Y no va a reprobar. Y quien se está preocupando y está muy interesado, aunque le ponga 9 o 10, se va a dar cuenta que en algún momento, como suele pasar, es muy probable que también diga, pues en este curso no le voy a echar ganas, de todas maneras me van a pasar. Yo creo que hay que trabajar ahí mucho y tiene que ver con decisiones más institucionales que estrategias nacionales, porque ahí nos compete a todos de manera directa dar seguimiento a los aprendizajes de los alumnos. También agradecemos, gracias doctor, también agradecemos a los compañeros maestros de otras escuelas normales del país que se han unido con nosotros, como la maestra Beatriz Hernández, el maestro Jaime Trinidad, la maestra Nelly Galván. Muchas gracias por participar con nosotros. Doctor, creo que de alguna manera ya se están también comentando o respondiendo algunas de las preguntas, pero los muchachos nos hacen preguntas en relación al proceso de aprendizaje que está pasando con el proceso de aprendizaje.
en este periodo de confinamiento, y también la situación de la evaluación, cómo evaluarlos, cómo evaluar a nuestros alumnos, sobre todo aquellos que no tienen los medios tecnológicos. Pero no sé si gusta agregar algo más al respecto, porque nos preguntan... Quizá nada más en el asunto de la evaluación. Hay algunas otras preguntas que, como se lo dijo, tienen que ver más con la organización de la escuela normal, cómo nos vamos, preguntan, por ejemplo, cómo va a ser el proceso de prácticas para séptimo y octavo semestre, pero bueno, eso tiene que ver desde luego más con la organización de la escuela normal. Pero en este caso hay una pregunta de uno de nuestros alumnos: ¿qué pasa con el proceso de aprendizaje ante el confinamiento al que nos estamos enfrentando? Creo que de alguna manera ya también usted lo respondió, en ese sentido de que pensamos que lejos del aula no estamos aprendiendo. Sin embargo, si quisiera agregar algo más. Y otra pregunta de otro de nuestros alumnas es en relación a cómo evaluar, cómo hacer la evaluación, cómo evaluaría a los alumnos que no tienen a su alcance el servicio de Internet. Ok, te planteo algunas, de nueva cuenta, algunas ideas, ¿no? Que no propiamente son respuestas. Para el caso de las prácticas, porque a mí me parece que sí es importante no dejar de lado esta idea de qué es lo que se puede comenzar a vivir. Por aquí leía yo hace ratito en el propio chat esta participación de mi colega Marco Sabín de Baja California Sur, a quien le mando un saludo, por cierto. Y Marco dice a partir de aquí que hay que pensar en un nuevo contrato con educación básica, un replanteamiento fuerte del vínculo que permita de algún modo establecer como una especie como de contrato pedagógico con los profes de básica para hacer que los estudiantes apoyen o, supongo yo, contribuyan a la tarea educativa del profesor al cubrir como con sus necesidades de formación y los tiempos que se requieren para seguir aprendiendo. Creo que ahí me lleva a este primer planteamiento en los ejes que tenía yo colocados al principio, porque sí vale la pena pensar en que en estos nuevos escenarios, qué tipo de nuevos vínculos, contratos o acuerdos pedagógicos podríamos tomar tanto dentro de la escuela normal como con las instituciones de educación básica. Y esto sí lleva mucho a replantear los vínculos, en particular porque cuando estamos en esta idea también del diseño de los planes, el trayecto de prácticas y todo esto que me ha tocado coordinar en la DGESPE, lo que va sucediendo ahí es que dimos por hecho que Básica tiene que recibir a nuestros estudiantes y tiene que cumplir con su tarea. Pero la tarea de formación no es de Básica, la tarea de formación es de los profes de la escuela normal, quienes saben y tienen muy claro cuál es el tipo de sujeto que van a formar y cómo acompañarlo para que fortalezca sus competencias, sus capacidades para la docencia, somos nosotros. Desde el 2012 se pedía un replanteamiento completo del vínculo entre educación básica y educación normal, para que tuviera un sentido distinto en términos de relación interinstitucional entre lo que es educación básica y lo que es educación normal. De hecho, eso fue lo que obligó a que en este plan de estudios se cambiara un poco la lógica de los 2 últimos semestres y se pensara mucho más en algo que se conoce como aprendizaje en servicio, que es una actividad de intervención que realiza un profesional con el acompañamiento de un académico que al igual que es especialista en el campo pedagógico, también hace investigación y tiene vinculación con educación básica, porque eso le permite a este sujeto de la normal acompañar desde 2 referentes, desde el plano pedagógico, pero también desde el plano de la producción de conocimiento y de la investigación de lo que sucede en la práctica junto con su estudiante. Entonces ahí hay mucho todavía que hacer, que diseñar, y creo que ahí no quiero desdeñar este planteamiento, no lo quiero dejar pasar por alto, porque me parece que es fundamental y tendremos que trabajar en ello. Y lo otro tiene que ver que entre la evaluación y los aprendizajes de los estudiantes, a mí me parece que hay una respuesta muy sencilla y muy clara en función de todo esto, y que se la tiene que hacer el propio estudiante también, porque de repente
el estudiante de la escuela normal no se asume como un estudiante de educación superior y piensa que no no tiene como herramientas para poder determinar su propio aprendizaje. Si revisan las competencias genéricas y las profesionales, desarrollar un pensamiento crítico y creativo, utilizar diferentes tipos de información, de fuentes de información, tener herramientas de conocimiento acerca de cómo se aprende, quiénes aprenden y por qué aprenden, que es el asunto de los alumnos, o cómo se diseña, o cómo se construyen ambientes de aprendizaje, obligan al sujeto que está aprendiendo a hacerse responsable y implicarse en su propia formación. Eso significa que el aprendizaje se evalúa siempre según un criterio, y el criterio está asociado a lo que el estudiante, de acuerdo con el curso, tenía que aprender. Y eso llevó también a que cada curso tuviera de manera muy clara un propósito, y que por unidad de aprendizaje hubiera también un propósito de aprendizaje. De tal forma que dice, por ejemplo, hay una unidad de aprendizaje que dice, en esta unidad el estudiante se va a va a adquirir los marcos referenciales o conceptuales sobre la enseñanza sobre el concepto de prácticas sociales del lenguaje, por poner un ejemplo, ¿no? de preparación para la enseñanza y el aprendizaje. Y a partir de ahí, lo que se espera en ese semestre es que este chico adquiera un marco conceptual acerca del enfoque de prácticas sociales del lenguaje en educación básica, con todos los referentes teóricos y pedagógicos que lo sustentan. Eso es lo que se evalúa, no cuántas actividades se entregó. Y el chico tiene que tener muy claro si, y debe saber si lo que aprendió efectivamente es o son las bases del enfoque de prácticas sociales del lenguaje en educación básica. Porque me parece que estamos confundiendo la entrega de actividades y las múltiples tareas que hacen los alumnos con los aprendizajes que están puestos en el currículum. Y el chico se está confundiendo y piensa que entre más entregue, más calificación, aunque eso no signifique más aprendizaje. Y el chico tiene que entonces considerar lo que ese programa le estaba planteando. ¿Qué tiene que saber ese chico cuando termine el semestre? Pues lo que dice el propósito del curso. El chico también tiene que hacer un ejercicio de autoevaluación, no en función de si hice o no las cosas, si entregué los 20 trabajos o no, sino un ejercicio crítico y reflexivo de autoevaluación con respecto a lo que considera que aprendió con base en el propósito del curso. ¿Sabe del enfoque? ¿Lo entendió en el programa de estudio? ¿Puede referir a algunos autores que sostienen el enfoque? ¿Entiende cuáles son los principios en los que se funda ese enfoque? ¿Sabe qué tipo de didácticas o métodos se desprenden del enfoque de prácticas de lenguaje en la educación básica? ¿Entiende cómo se hacen o cómo están diseñadas las secuencias? ¿Sabe cómo aprende un niño a leer y escribir? ¿Reconoce los planteamientos teóricos o psicopedagógicos que sostienen la adquisición de la lectura y la escritura? ¿Los vincula con el enfoque de enseñanza en la educación básica? Esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer tanto el profe y más el estudiante, porque si no, llega al séptimo y octavo semestre y cuando le dice, ¿usted conoce el enfoque de la enseñanza de las ciencias en educación básica? No. ¿Sabe cuál es el enfoque de la enseñanza de las matemáticas? No. ¿Sabe cuál es el enfoque de la enseñanza del español? No. Y entonces, ¿cómo diseñan? Cuando ese es un conocimiento que tendría que estar bien cimentado desde el primer semestre. Y yo creo que eso sí nos coloca en una necesidad muy fuerte de que el estudiante entienda también y sea cómplice, o sea, que sea también protagonista de su propio aprendizaje. Si no es protagonista de su aprendizaje y sigue confundiendo entregar tareas para que le asignen puntos con el aprender, ya no nos volvimos a perder. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Sin duda, lo que nos ha planteado nos ha dejado una gran enseñanza y también muchas expectativas que tendremos que resolver, ya sea a nivel personal, docentes, alumnos y escuela normal. Suplicamos, comprendan quienes colocan preguntas, que teníamos ciertos acuerdos en cuanto a tiempos y entonces estaríamos de alguna manera concluyendo, en virtud de que tenemos también la realización de las mesas y los tiempos se están cumpliendo. Entonces, una disculpa, una atenta disculpa a todos los compañeros, alumnos y docentes que dejaron ahí sus preguntas y les pedimos nos comprendan esta situación que tiene que ver con la organización. Muchas gracias por su comprensión y apoyo.
La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Vamos a pedirle en este momento a la maestra Evelyn Cervantes Cerón, directora de la Normal de Teotihuacán, haga el agradecimiento a nuestro invitado especial y haga la entrega del reconocimiento respectivo. Maestra Evelyn, por favor. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo, siempre es un placer escucharle porque siempre provoca en nosotros reflexiones y movimientos del pensamiento que sin duda alguna nos llevan como escuela normal a replantear la idea de lo que estamos haciendo. Sin duda alguna, hoy nos deja entrever que tenemos retos enormes que enfrentar como institución educativa y que también nos permiten reinventarnos. Creo que se abre esa posibilidad. Agradecerle enormemente por este espacio en el que sin duda alguna muchos de nuestros estudiantes se llevan referentes e ideas no solo con respecto a su formación, sino a lo que ellos requieren construir para hacer y ejercer la docencia. Y en ese tenor, a nombre de todo el personal y la comunidad educativa que conforman la Escuela Normal de Teotihuacán, me permito hacerle llegar este reconocimiento que a su letra dice: la Escuela Normal de Teotihuacán otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Mercado Cruz por su valiosa y destacada participación ponente en la conferencia Confinamiento, nuevos escenarios para la formación y la práctica profesional, dirigida a la comunidad docente y estudiantil de la Escuela Normal de Teotihuacán, realizada el día 6 de julio de 2020. Con mucho aprecio y admiración, su servidora, maestra Evelyn Cervantes Cerón. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, los de aquí del estado y los de los otros estados que nos acompañaron. Gracias, mis colegas. Seguimos en contacto. Cuídense mucho.